Jesús es el testigo, fiel y veraz, ha venido a dar testimonio de la verdad. De Sacramentum Caritatis, el texto dice que somos testigos cuando lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos refleja a otro. Es una dimensión del testimonio importantísima. Quien me ve a mí que vivo para otro, que yo soy de otro, que mi vida es participar de lo que otro, nuestro Señor, me ha llamado a hacer con Él. Y eso es lo que el crío tiene que poder ver. Los cristianos no solamente estamos llamados, sino que estamos capacitados para anunciar el Evangelio por pura gracia de Dios. Pero ya tenemos la gracia del bautismo. La gracia del bautismo no solamente es una gracia para poder vivir como cristianos, sino que es una gracia que contamos del Espíritu Santo para poder ser testimonio, para poder dar testimonio de la fe, para poder evangelizar. La pedagogía de la fe. Es decir, es esa pedagogía que nosotros, porque tenemos ojos de la fe, podemos reconocer en Dios, que Dios sigue actuando en aquellos a los cuales nosotros estamos formando, y nosotros lo secundamos. Pobres criaturas nosotros, ¿no? Pero tratamos de tener las mismas actitudes que Dios tiene con las personas, para que nosotros seamos reflejo del hacer de Dios. Dice Francisco, en el año 2003, si algo se caracteriza la pedagogía catequística, si en algo debiera ser experto todo catequista, es su capacidad de acogida, de hacerse cargo del otro, de ocuparse de que nadie quede al margen del camino. La mayor parte de los catequistas que hay en el mundo son mujeres. Y ese es otro de los problemas que tenemos en la Iglesia, el papel de la mujer en la Iglesia. Y este ministerio es fundamentalmente de mujeres. Es fundamentalmente de mujeres. Por eso yo os invito a que esto del ministerio del catequista se vaya trabajando y consiguiendo cada vez más en la Iglesia, porque esto nos ayudará a ser una Iglesia, como quiere el Papa Francisco, más sinodal. La fe tiene su propio método por esto, porque la fe es esta historia de la salvación de la que nosotros podemos ser testigos en primera persona, pero que la hemos recibido generación tras generación de los apóstoles. La tradición apostólica es lo que los apóstoles entregaron a la Iglesia, y la Iglesia va viviendo generación tras generación. ¿Qué entregaron los apóstoles a la Iglesia? En esencia, a Cristo. A Cristo, que es la palabra de Dios, ¿no? Y que es el que envía el Espíritu Santo, ¿no? De modo que la catequesis es, en la catequesis, la Iglesia da testimonio de Dios a través de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Los mártires son aquellas personas que, puestas en circunstancias de renegar de la fe, pues confirman su fe en Cristo, el amor a Cristo, el amor a lo que han recibido, la permanencia a su lado de Cristo, y por esto son asesinados. Por tanto, mueren, dan la vida. Son martirios cruentos. ¿Y nosotros cómo podemos vivir este testimonio martirial? Bueno, pues hay un testimonio martirial que es incruento, y es el de María al pie de la cruz. María estuvo plenamente unida a su Hijo en la misión redentora, y nosotros somos enviados por Cristo para continuar su misión redentora en el mundo. Él nos redime, pero nosotros, como sus testigos, vamos ayudando a que el Evangelio sea conocido en todo el mundo. Los santos, en cierto modo, son parte de la revelación, que Dios se revela en los santos. Y como decía al principio, si la catequesis consiste en que los niños conozcan el rostro de Dios, los santos son un modo muy cercano, incluso vivo, porque dice que Dios manifiesta al vivo su presencia y su rostro, son un modo
muy vivo de que los niños, los adolescentes, los adultos, o sea, cualquier persona que se acerque a la catequesis pueda conocer el rostro de Dios. Teniendo presente que la caridad debe ser el fin de todo cuanto digas y cuanto expliques, de modo que la persona a la que te diriges al escucharte crea y creyendo espere y esperando ame. Por eso es importante ese recurso de que vean que ciertamente todo está en función de Cristo. La razón de ser del catequista y todo lo que les imprimía era saber a qué estaban llamados, a compartir la vida misma de Dios. Y si tan alta es la meta, la preparación debe ser acorde. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde. No lo hagamos solos, individualmente. A través de la educación podemos ayudar a descubrir al Dios que tantos hombres buscan, aunque no estén bautizados. Debemos enseñar, abro comillas, la gramática del diálogo que logra construir puentes y encontrar respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. ¿Qué podría decir de ti, sino que tú eres mi Dios? Dios de mi principio y fin, Dios de mi alegría y mi indigencia, Dios de mi vida. Eres, por el amor, el más íntimo centro de mi corazón y estás más cerca de mí que yo mismo. Palabras muy agustinianas. En primer lugar, la vida de oración, la escucha de la fe, porque se trata de conocer a aquel que se nos revela en Cristo. Se trata de acoger la revelación. El centro siempre de este primer momento de la teología, este primer momento de escucha, es la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia. A una persona antropológicamente, cuando por medio del bautismo empieza a recibir el don de Dios, sino que no le evoca, le convoca. No basta convocar. El discípulo, me parece muy importante esta expresión que tenéis ahí en la diapositiva, ¿no? El discípulo sabe, experimenta, siente que está convocado. Y lo primero que nos han transmitido los apóstoles no solo es esta conciencia de vocación, sino esta realidad de la convocación. Y está convocado para dar la vida por Jesús y su Evangelio. Y el Espíritu le invita a hacerlo. El Espíritu te invita a que des la vida por Jesús y por el Evangelio. Y esto es la primera herencia de los apóstoles. Tenemos que saber descifrar el lenguaje cinematográfico con una mirada cristiana. Tenemos que ponernos las gafas cristianas. El párroco de mi parroquia me dijo un día, leyendo uno de mis libros de cine, dice, mira chica, ¿sabes qué me parece eso? Que es como la Lectio, pero en el cine. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué respondo? Si estás aquí es porque tienes un formato personal, el 10%, pero también tienes un formato eclesial. ¿A qué me refiero? A que de repente el que tú vengas con gente de otras parroquias dices, anda, si la iglesia es más grande que mi parroquia, anda, pero si hay gente que piensa distinto, anda, pues si hay líneas distintas dentro de la iglesia, y mira, que no estoy de acuerdo, pero funcionan, e inmediatamente la mirada personal y referencial o autorreferencial, como dice el Papa, se va abriendo. Y aprendes a hablar con fulanita, que es de una parroquia que además no es de las mías, ¿no? Porque la catequesis la hacen de otra manera, no tan bien como la hacemos nosotros. Pero aprendes a ver que fulanita no hace la catequesis tan bien como nosotros, pero hacen catequesis. Y dices, anda, a lo mejor resulta que esto de la catequesis no es tanto lo mío, sino hay otro estrato
en el que estamos comunicándonos. Ese es el formato catequético. Esa es la catequesis. Eso es a donde se nos conduce, más allá de el conjunto de ideas que se nos hayan quedado grabados en el disco duro. Vamos teniendo un formato catequético, de catequistas, un formato personal, un formato eclesial, donde aprendemos que en mi parroquia no se da la mejor catequesis del mundo, aunque buenísima, pero no es la mejor porque le falta datos de la parroquia al lado y de la otra. Y en esta parroquia, que son, pero también dan catequesis buena. Y de repente se me abre la mente y el espíritu y se convierte en mi forma de ver en una forma de ver eclesial.